Una historia poco conocida que tiene que ver con un futbolista argentino que actuó en Grecia en la década del 70, vuelve a la luz hace no mucho tiempo, el año pasado, se cumplieron 40 años de la desaparición de Guillermo Oscar Daus, que era jugador del Larissa en el campeonato griego de primera división y que desapareció en 1974 durante la invasión turca a la isla de Chipre. Ah, Usted recuerda que Chipre, que siempre se identificó mucho más con Grecia que con Turquía, está más o menos a la misma cantidad de kilómetros de un país del otro. Es una isla de una larguísima historia, en la antigüedad sobre todo, que siempre ha sido motivo de disputa entre griegos y turcos. en un lugar estratégico del Mediterráneo. Claro, claro. Bueno, por esos años se produjo puntualmente el 20 de julio del 74, hace 41 años, la invasión turca al norte de la isla. Chipre quedó dividida en dos, finalmente, ¿no? Entre los turco-chipriotas y los greco-chipriotas. Y así sigue. Claro, en aquel momento se llamó Operación Atila. Y el saldo de la invasión turca fue de alrededor de 30.000 desplazados, familias de origen griego, que fueron llevadas hacia la zona greco-chipriota, alrededor de 5.000 muertos hubo en esas batallas, y 1.600, un poquito más de 1.600, exactamente la cifra es 1.619 desaparecidos. Hubo bombardeos de la aviación turca a las ciudades chipriotas. Allí estaba el famoso balneario de Famagusta, que después fue perdiendo gravitación. Era una playa dorada de los años 60, donde, por ejemplo, veraneaban Brigitte Bardot, Elizabeth Taylor, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Bueno, iba el jet set, lo más granado del actoraje francés y británico, iba a las deliciosas playas de la isla del Chipre. Pero usted me pregunta, ¿quién era Guillermo Oscar Daus? Bueno, Daus jugó en Excursionistas, fue jugador de las divisiones inferiores y llegó a la primera de Excursionistas en 1971. Jugaba el campeonato de la vieja Primera B. Fue Daus mediocampista, jugador que tenía una altura importante, cerca del 1,80 m. Por allí aparece alguna foto de Daus junto con el equipo donde está Albino Valentini, por ejemplo, que fue figura de Defensores de Belgrano. Aquel excursionista que tenía a Udulio López, un tradicional puntero izquierdo de Excursionistas, cuyo hermano Carlos López después fue figura de River, de Estudiantes de La Plata, ¿no? Colón de Santa Fe, ¿no? Claro, jugó en Racing, jugó en Colón de Santa Fe. Excursionistas que terminó su campaña en la Primera B en 1972, le tocó descender. Después, en los últimos 40 años, Excursionistas jugó un solo año en Primera B, siendo un equipo con un arraigo popular importante, perdió todas las finales del ascenso que le tocaron y se clasificó para jugar el torneo 94-95, un año en la B y volvió a bajar, y le tocó perder el último partido contra su rival histórico, que es Defensores de Belgrano. Bueno, Daus en 1971 jugó 21 partidos para Excursionistas. Por ejemplo, el 21 de agosto en el Clásico Barrial, que Excursionistas le ganó a Defensores 2-1, hizo un gol, pero en contra fue el gol de, hizo el gol de Defensores, ¿qué va a hacer? José Ugarte y Norberto Sicilia hicieron los goles de Excursio, que terminó sexto en el campeonato. Bueno, lo que no se termina de entender es qué hacía Daus en Grecia jugando, porque no hay registros de la transferencia de Daus, que debe haber quedado libre de Excursionistas y que debe haber emprendido viaje tentado por el dinero que se pagaba en Europa, y se fue para allá y terminó recalando junto con Guillermo Quiroga, un jugador argentino que pasó por Argentinos Juniors y que también pasó por Nueva Chicago en algún momento, pero que apareció con vida. En algún momento apareció alguna nota del Gráfico y demás. Todos los rastreos que se hicieron se pierden en Turquía, porque algunos dicen que, fichado por el Larissa griego, Daus se había ido de vacaciones a Chipre, pero que en esos días, justo unos días antes de la invasión turca a Chipre, se había ido a Turquía. Bueno, aparentemente para conocer Estambul o algún lado de esos. No termina de saberse bien lo que pasó. El 20 de julio del 74, Turquía invadió Chipre. La operación Atila, ya lo dijimos, arrojó la gran cantidad de desplazados, los 5.000 muertos, los 1.600 y pico de desaparecidos. En el 75, Turquía declara la independencia del norte de la isla, con el 37% del territorio ocupado. En el 83,
crean el Estado turco del norte de Chipre, que nunca ha sido reconocido por las Naciones Unidas. En este momento hay 25.000 efectivos turcos apostados en la isla de Chipre. La capital es Larnaca, ¿no? Larnaca, sí señor. El Estado turco colonizó la zona tomada con 150.000 habitantes provenientes de Anatolia, la zona central de Turquía, para equilibrar los índices demográficos de Chipre, donde la mayoría de origen griego es ostensible. En 1977, en plena dictadura, el periodista Leo Gleiser, acompañado por un camarógrafo del noticiero de Canal 13, se fue hasta Grecia y hasta Chipre a averiguar qué había pasado con Guillermo Daouz. Todos los testimonios recogidos por los enviados están filmados, hay un archivo que se conserva en el archivo de Canal 13, pero no se pudo conseguir nada. La verdad, hablaron con el embajador argentino en Turquía, hablaron con Lili Papuzani, que era la responsable griega a cargo de la búsqueda de desaparecidos extranjeros en la invasión turca a Chipre, y tampoco pudieron saber nada. El paradero del mediocampista, y acá estoy tomando una nota que escribió nuestro amigo Gustavo Veiga para el diario Página 12 hace 3 años, el paradero del mediocampista de excursionistas es uno de los casos más intrigantes que registra la historia de nuestro deporte. Menos de 2 años después de su desaparición, otros atletas sufrirían el mismo destino en la Argentina, pero con la maquinaria represiva de la dictadura. Acá no fueron víctimas en la Argentina de un conflicto distante en una isla del Mediterráneo oriental. Hubo otro tipo de cosas. A diferencia de Daouz, que fue buscado, si se quiere de alguna manera llamar, a lo que emprendió Leo Gleiser en su momento y algunos otros medios, la prensa amordazada o cómplice en la Argentina no se ocupó de aquellos desaparecidos. En los últimos días ha salido un libro que cuenta la historia de los 16 rugbyers del La Plata Rugby Club que jugaban en su primera división, en la división intermedia, el equipo de camiseta amarilla más popular de La Plata, que tuvo a su primer equipo diezmado por la represión en la Argentina. Lo cierto es que pasan los años, pasan los jugadores, los turcos se mantienen allí, en buena parte de la isla de Chipre. Ningún país del mundo, salvo Turquía, claro, reconoció ese pseudoestado, y Daouz no aparece.